Clarito, ¿no? Ahí está. Bueno, primero, el infantilismo, la pobreza conceptual. Porque tratar de comunista a alguien a esta altura del partido, la verdad, es estar muy, pero muy pobre de conceptos. Es tremendo. Y lo otro, bueno, lo otro directamente, me voy a ahorrar comentarios porque la verdad no merece ni respuesta siquiera. Son ceras de ese tipo. Fernando, muy buenas noches. Bienvenido a Trabajo Global. En un día que sigue siendo de luto, a pesar de que han pasado varios días, en una semana que es de luto, para aquellos que tenían en estos tiempos en la iglesia un refugio, porque esa es la gran revolución de Francisco, creo yo, entre otras cositas. Acercó la gente a la iglesia, acercó la iglesia a la gente. Así es, Alberto. ¿Qué tal? Dura semana, Alberto. Venía bien, me emocionaste. Bueno, el tema de Francisco fue para mí ese espíritu, 13 años, 2013, de un aire al mundo, ¿no? Quizá en Tucumán, en Buenos Aires, decía, ¿por qué no viene? Y yo me acuerdo que Francisco tuve la oportunidad de trabajar y volver y seguir militando en Buenos Aires. Había un canal de televisión que es de la capital y él estaba con el rabino Escorca. Todo lo que hablaba ahí era un programa semanal de TV, lo hizo en el mundo. Nunca cambió ese mensaje de cercanía, de que el microcentro de Buenos Aires no lo conocía, pero sí las periferias. Entonces me dediqué no lo conocía a Francisco, me acuerdo en calle Sarandí y Hipólito Yrigoyen, en una cuadra del Congreso, daba misa los domingos. Y había gente grande del peronismo, que el que sabe, gente que era de Guardia de Hierro, porque Francisco no era peronista, pero tenía amigos. Y él me decía, anda a misa del Príncipe, anda, y da la causa que yo estaba cerca viviendo por ahí, y lo conocí a Francisco en la puerta de la iglesia. Él termina la misa, que la iglesia Regina Martium, y ellos eran los jesuitas, y él daba misa ahí los domingos, ahí lo conocí. Lo único que decía él, dice, hay que hacerse cargo de los pobres, de la política. Nunca... Los testimonios en tu programa, porque lo tenía guardado conmigo. Nunca abdicó, ¿no?, de sus creencias, jamás. No. Él me dice, mira, yo tengo mis creencias, yo tengo esto, voy a hacerte cargo de tu peronismo, del peronismo, de los pobres. Te pega. Era un mensaje claro que, como vos decías al comienzo, no es lo que son los pobres, sino la cercanía, el mirar diariamente a ellos y de que nosotros en nuestra vocación, muchas veces yo digo, la vocación en latín es el llamado. A mí me llamó a los 15 años. Tuve maestros, amigos, como después del poder, que fue Fernando Riera, ya estaba más grande, que supo darme su consejo también. Entonces, analizarlo hoy como una semana muy, muy difícil. Me pasó algo raro y lo quiero dejar grabado también, Alberto. El domingo voy a misa y les digo, justo se me olvidó de pedir la salud por el Santo Padre. Salgo afuera y le digo al cura, che, ¿cómo está? Feliz de Pascua, le digo, pero se me olvidó decirle la salud del Santo Padre ahí. No, si está bien, salió al balcón, que toque aquello, me apura. Yo quedo pensando, digo, había comulgado todo, me voy en la motito, callo a mi casa, bueno, me quedé mal. Y a las 7 de la mañana, un amigo que es del movimiento obrero, como Juan Álvarez, me llama, porque ellos los canillitos tan tempranito, me dice, Fernando, amor del Papa, me quiere morir, bro, porque uno había visto hasta el mensaje de Pascua, que en el mensaje de Pascua pide reza por la resurrección de Jesucristo, pensando en los pobres. Hasta ese mensaje nos dejaron, en ese mensaje pascual, pensando en los pobres, que no nos olvidemos, que el mundo no se olvide. Bueno, eso nos lleva también a
analizarlo, Alberto, a Francisco como un hombre de Estado que permanentemente supo darle la amistad entre la guerra imponía la paz. Hay momentos que la gente no sabe, por ejemplo, no lo ha seguido capaz. Cuando Obama decide invadir, por ejemplo, Siria, Francisco dice, el lunes iban a invadir, por ejemplo. Y Francisco pide el día sábado una oración mundial. Se plegaron la religión judía, las otras religiones en Estados Unidos, y no se hizo. O sea, imponía la voluntad de Dios que se dé esas cosas. Entonces, o hablar con Alepo, en Gaza, a las 7 de la tarde. Sí, lo de Gaza lo tenía todos los días. Muy, muy preocupado todos los días. Estaba, llamó a decir que era un genocidio. Yo lo dije en otros medios, que hay millones de monjas en el mundo que siguen ese camino con los pobres en el silencio y caen como mosca muerta por las creencias, las diferencias religiosas, las matan. Están muriendo muchas monjas en el mundo y nadie sabe. Vivimos en un mundo nosotros acelerado, aguantando este presidente que haya insultado al Papa. A un hombre, un líder religioso, donde nosotros, me acuerdo, Alberto, que vos me acompañaste como programa, creo, hicimos un repudio, hicimos una oración junto con el padre Pepe Di Paola, que estaba en Buenos Aires con los curas haciendo una defensa de una oración, de una misa en contra de la blasfemia, el insulto al Papa. Nosotros buscábamos acá en Tucumán que se haga algo ecuménico, porque no era el Papa católico, era la religión, desde la política, cuando es agresiva. En este caso ha sido agresiva a la política. Antes fue agresiva a la política con gobiernos militares. Bueno, en este caso fue agresiva a la política de la dirigencia y de un presidente que ya salía electo. Y hoy es presidente. Y siguió insultando, despacito, despacito, y con oprobio y cultura del odio en la Argentina. Este actual presidente, que es Milei, y ahora quiere ir al Vaticano. Bueno, no sé, yo soy humano, no soy cura. No sé. Yo quiero que alguien tenga el don del perdón, que recen para este hombre que para mí las facultades mentales están débiles, y que la cultura del odio con los jubilados, hasta el último pidió Francisco por los jubilados. Hay anécdota, Alberto, que Francisco fue a dar una misa cuando Trump decía iba a poner una muralla de hierro entre el pueblo hermano de México y el pueblo hermano de Estados Unidos. La política de Trump se fue a hacer la misa en la ciudad de Juárez, a la par. Tiene otra cuando lo echa a un cura acusado de pederastía, lo echa. Como dice el video de la AFA, se hizo cargo de cosas que no hizo. No, se hizo, Alberto... hay un cardenal ahora que quiere participar del tribunal de este cardenalicio. Él lo había echado antes por un negociado. Exacto, de plata. Me compra de un edificio en Londres. Así es. Si no le temblaba la mano. Francisco, hay un reportaje interesante que está en portugués cuando fue a Brasil, y él dice, he dejado una bomba en el Vaticano. Cuando vuelva no sé si vivo. Había tocado la plata del egoísmo, de la burocracia, de la jerarquía en Roma. Y recién llegaba. Habrá estado hace 2 semanas de Papa. No le temblaba el mano, Francisco. Con eso nos sirve a nosotros en la política para que tengamos la autoridad suficiente, porque esa vocación, esa misión también te contagia a que los jóvenes, yo siempre digo, hace toda esta semana, los jóvenes tienen que agarrar ese ejemplo de haber sido un tipo normal, austero, que agarró una misión, que tuvo esa vocación de sacerdote y que actuó siempre. Al norte argentino le fue enorme lo que hizo Francisco. Realzarlo a Santiago del Estero con la canonización de la Mamantula, la Virgen, una Virgen que caminó todo el norte, que hizo 10.000 millones de milagros, que hizo milagros en Buenos Aires cuando hizo la casa allá, y de ahí mandaba a todos los exiliados que estaban los jesuitas en el mundo, le mandaba una carta, que hay que estudiarla. Yo le pido a Tucumán que la vea, que la iglesia la profundice. Lo que dejó Francisco, esa huella en Santiago, primada en la Argentina como madre de ciudades. Desapareció. Hay un cardenal
que hoy va a votar en el concilio, que es de Santiago, el Vicente Bocalí. O sea, le dio un amor grande. Ayer veía en las redes hablar con el padre Cacho de Jujuy, de Ledesma. ¿Qué haces, Cacho?, le dice el Papa a Jujuy. Llegaba a Tucumán y hablaba también acá. Entonces, hubo una cercanía, no hay un reparo que no venía, no tenía tiempo por su edad. Fue a Indonesia, a Nueva Guinea, a las periferias de Indonesia. Sí, eso estaba por recordar, es decir, fue a lugares donde la guardia, la seguridad del Papa le decía que no vayan, que no tenía que ir, sí. Y se fue lo mismo, ¿no? Lo mismo fue. Y con la gracia de Dios que en esos lugares tan pobres, tanta pobreza, tantos virus, no tuvo nada, tuvo una protección siempre. Por eso, tristemente, Francisco lo acordamos en lo místico, supo darle, a mí me tocó como parte de un esquema de trabajo, sensibilizarme con la gente grande, que no descartemos, la cultura del descarte, que eran dos generaciones. Lo hablaba con Pino Solana en su momento, que eran dos culturas del descarte, los jóvenes y los viejos. Y ello llamó Francisco en el mundo, por eso hay muchos jóvenes que la lamentan, lo llamó a que peleen su vida, peleen su tiempo, siempre con el consejo de los grandes, el consejo de ancianos, diríamos nosotros, comúnmente. Por eso Francisco deja un legado, y eso es lo importante. Es la Argentina, es América, fue un papá de América, de un pueblo subdesarrollado que peleó la vida, el medio ambiente, la casa común. Así que bueno, así, Alberto. Bueno, gracias por estar esta noche acá en Trabajo Global. No nos queda tiempo, si no te haría hablar sobre esa frase estúpida, ya que muchos los argentinos no lo querían. No habrán creído algunos que se sentiría tocado en sus intereses, pero bueno, corto, ya volvemos.